Regresamos de frente con las bases de usuarios y usuarios de Zamora Televisión. Ahora vamos a tratar el tema internacional y específicamente vamos a comenzar con la situación imperial, la intervención imperial en el país de Libia, en el hermano país de Libia, en el Medio Oriente. Sí, bueno, ya sabemos por los últimos días, los acontecimientos, ha sido el ataque injustificado de la OTAN con base en una mentira que fue difundida de que unos manifestantes en Libia contra el gobierno habrían sido bombardeados por el gobierno de Muammar Gaddafi. Esto, a pesar de que se descubrió que posteriormente que era una mentira, sirvió para justificar este ataque internacional, esta rapiña que se organizó contra el gobierno libio. Empezaron a bombardear el país, se derrocaron a las autoridades, los llevaron a una situación de resistencia guerrillera, les incautaron las reservas internacionales y básicamente ha sido un derrape, una invasión desvergonzada contra Libia. Sí, 8 meses tardó estas fuerzas de la OTAN en hacer la intervención. Y el punto detonante, como tú señalaste, Viavach, fue esa supuesta bombardeo que hizo la Fuerza Aérea de Libia contra unos manifestantes, lo cual lo desmintió el gobierno ruso, porque él hizo un análisis de sus radares en la cual ellos plantearon y se hicieron un comunicado oficial, el gobierno ruso, señalando de que no hubo ni un tipo de bombardeo a esa ciudad en la República de Libia. Lo cual ya había sido descubierto por Telesur, que ha sido uno de los pocos medios que logró romper el cerco en Libia para que el mundo se enterara de qué estaba ocurriendo realmente, y demostraron que el supuesto bombardeo había sido un montaje hecho en otro país y que la Plaza Verde, que supuestamente se encontraría bombardeada y en llamas, se encontraba intacta en ese momento. Pudimos ver a los reporteros de Telesur parados en la Plaza Verde que se suponía había sido bombardeada. Y a pesar de esto, se continuó con los ataques, como haciendo caso omiso de la revelación del fraude. Sí, hay que analizar también cuál es la situación, la coyuntura en la cual lleva a estos países de la OTAN a hacer esta intervención en el país de Libia. Y hemos recordado que existe una crisis de la estructura capitalista a nivel mundial. El capitalismo está pasando por una situación bastante que ya no es insostenible. El capitalismo a nivel mundial no se puede seguir sosteniendo. Sin embargo, estos países, miembros de la OTAN, que por casualidad, no es casualidad de que sean los mismos países, los grandes imperialistas, está por ejemplo Estados Unidos, está Alemania, está Francia, está también España. Estos países producen esta situación en Libia y hacen una intervención precisamente a un país que tiene grandes reservas internacionales ubicados en Europa y en Estados Unidos, la cual, como tú señalaste, fueron en su momento y de manera inmediata fueron prácticamente secuestrados por estos países que intervinieron a Libia. Además es una situación incluso de bastante vergüenza, de bastante indignación a nivel internacional, como los líderes de estos países que se daban la mano con Gaddafi, que lo abrazaban hace apenas un año, hace menos de un año, se encontraban en excelentes relaciones con Libia y de repente resulta que todos descubrieron que era un dictador, que había que derrocarlo, que era una amenaza para sus países y se lanzaron en rapiña contra Libia. Y se han repartido lo que eran las riquezas financieras, como son las grandes reservas internacionales de Libia, que se encontraban en estos bancos, se las repartieron y las invirtieron en sus propios países para financiar la intervención contra Libia. Y además la manera incluso tan sucia, tan sádica, en que estos mismos líderes se han pronunciado frente a la masacre que se está cometiendo contra el pueblo libio y contra el punto de mayor indignación y que ha sido noticia reciente, como lo ha sido el asesinato de Muammar al-Gaddafi. Claro, por supuesto que no solamente está, en este caso el objetivo de estos países imperiales, no solamente es las reservas internacionales de Libia, sino están todos los recursos, en este caso hidrocarburos que posee Libia, que es uno de los grandes exportadores de petróleo a nivel internacional, y también está el recurso de las grandes reservas de agua potable, que en el continente africano es sumamente importante. Sabemos nosotros también de que los países en el territorio europeo y en el territorio norteamericano, donde habitan estos países desarrollados,
hay escasez de recursos, hay escasez de petróleo, y que necesariamente para poder mantener un sistema económico que es un sistema que destruye la naturaleza, es un sistema que busca la explotación inhumana de estos recursos, entonces necesitan otros territorios donde existe. En este caso, Libia puede ser un gran proveedor de estos países y de esta manera poder levantar nuevamente su economía. Entonces, fíjense todo lo que está dentro del contexto del ataque a Libia y a través de estos países imperiales y de específicamente de este brazo armado que es la OTAN. También está el elemento del control geopolítico. ¿Cómo queda configurado el mundo con una Libia controlada por la OTAN? Quedan mejores condiciones para seguir haciendo intervenciones contra países del Medio Oriente. Vemos cómo la política internacional de los Estados Unidos y de sus aliados ha ido en ataque, en invasiones, en amenazas, en toda forma de presiones hacia el Medio Oriente, precisamente a las zonas que tienen mayores riquezas relacionadas con la energía, que es indispensable para la guerra, con lo cual vemos como que hay un círculo que están tratando de cerrar, un negocio redondo, donde invaden los países que le proveen la energía para realizar nuevas invasiones. Y bueno, el terrible escarnio que se ha hecho contra el Medio Oriente, contra sus habitantes, el escarnio cultural contra todas las personas de raza árabe o de religión musulmana que se está viendo hoy día en Estados Unidos y en Europa. Vemos que hay como un posicionamiento cultural, una predisposición del mundo occidental capitalista en contra del Medio Oriente que serviría para justificar precisamente estos ataques. Y síntoma de ello es el nivel de sadismo con el cual se ha tratado el asesinato de Gaddafi, que lo tienen incluso exhibido en un frigorífico, el cuerpo sin vida de Muammar al-Gaddafi, exhibido en un frigorífico cuando para satisfacción de sus enemigos. O algo tan espantoso. Es perfectamente validado el asesinato de Gaddafi a pesar de que había sido capturado vivo, lo cual ya se demostró a través de grabaciones caseras hechas con celular, mejor dicho. Y parece que eso no recibe ningún tipo de condena por parte de estos países, más bien con su beneplácito. Sí, ¿y dónde quedan los derechos humanos? Porque esa pregunta tenemos que hacernos, porque muchos de estos países desarrollados quieren juzgar a otros países más pequeños en derechos humanos, y ellos, ¿cómo vienen practicando realmente el derecho humano? ¿Cómo lo vienen promoviendo? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros como miembros de una sociedad que está buscando fortalecer los derechos humanos como Venezuela y que ha dado grandes avances en este sentido, cómo vemos como estos países desarrollados, por ejemplo en este caso, desarrollados entre comillas, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Francia, que actúan de manera al margen de los derechos humanos. ¿Cómo es posible que ellos tuvieron que bombardear ciudades para aniquilar las fuerzas militares de un país? Tuvieron que también sufrir la población civil y sin ningún tipo de removimiento, en este caso lo hicieron, más justificaron como víctimas necesarias, así los anunciaron los generales que estuvieron al mando de las fuerzas de la OTAN y cuando estaban realizando este tipo de ataques. De verdad que las organizaciones internacionales, en este caso la ONU, también quedan muy mal parados en esta situación, como los países miembros del Comité Permanente, que son los mismos países que forman parte de la OTAN, ninguno de ellos censuró la acción de estos países que están llevando a cabo el desarrollo de esta intervención en Libia. ¿Cómo eso puede estar ocurriendo en un país, a un mundo que está buscando realmente el reconocimiento de los valores humanos? Y es que estos países desarrollados ahora están al margen, no están dando el ejemplo en la cual nosotros aquí en Venezuela estamos tratando de construir. Entonces, esta es una situación que ha llevado a la reflexión a nivel mundial. A todos los pueblos del mundo se hace un llamado a que se debe reflexionar y que deben comenzar a actuar. No podemos permitir que estos imperios, estos países o estas mafias que están detrás de estos gobiernos de estos países no pueden continuar manejando el mundo en este sentido, porque vamos hacia una catástrofe mundial. No puede seguir ocurriendo lo que pasó en Libia en otro país. No se puede repetir esa realidad. Sin embargo, como tú lo señalaste, ellos buscan que lo que pasó en Libia sea una lección para otros países, y específicamente países progresistas y con recursos. Caso Venezuela, por ejemplo.
Afortunadamente, bueno, no sé si es afortunado o si es lamentable, pero ese derrumbamiento del capitalismo que empezó en el plano financiero y que ha llevado a este conflicto bélico, esta invasión, esta masacre que se está cometiendo contra un pueblo, ha llegado también al plano político en los países capitalistas. Y esto se ha visto a través de la cadena de protestas que han venido configurándose alrededor de distintos países del mundo capitalista, que incluso ya se puede considerar un fenómeno global, como lo es el movimiento de los indignados. Vemos un fuerte rechazo de la población al sistema político y al sistema financiero internacional. Y parte de ello es la degradación moral, porque ya los pueblos se están dando cuenta de que sus países, para sostener el nivel de vida de una élite, ni siquiera de la población, sino de la élite, de la oligarquía, de la élite hegemónica, llevan a cabo estas horribles masacres. Vemos cómo se están configurando movimientos de base que parecieran no estar quizás no muy ordenados ideológicamente, pero vemos que el término de indignado refleja esencialmente lo que es la naturaleza de esta reacción de los pueblos, la indignación. Sí, es verdad, los pueblos del mundo están reaccionando, específicamente los pueblos de estos países desarrollados. Ya estamos viendo, por ejemplo, en las principales ciudades de Estados Unidos, que el movimiento de indignados se está movilizando, precisamente tienen tomado el Wall Street, que es el centro financiero a nivel mundial. También se viene sumando hace tiempo los movimientos en España, donde realmente se comenzó el movimiento de indignados. También está en Portugal, últimamente se sumó Australia también, y básicamente son dos requerimientos que ellos están en pie de lucha. Primero, como tú lo señalaste, el aspecto político, quiere una democracia real, una democracia directa, no una democracia representativa, y que aquí en Venezuela estamos dando ejemplo de cómo podemos avanzar en una democracia directa, una democracia participativa y protagónica, en la cual ellos están protestando de que realmente esa democracia representativa no representa los intereses del pueblo, sino los intereses de una élite oligarca. Y el otro aspecto que ellos están atacando es el aspecto financiero, la parte económica, donde ellos señalan que el 99% de la población no goza de los beneficios que goza el 1%, que es la élite que controla los medios de producción de estos países. Entonces fíjese cómo el mundo comienza a movilizarse, el mundo comienza a entrar en un proceso reflexivo, como tú también lo señalaste, de que a lo mejor no están muy bien ordenados ideológicamente o de manera consciente desde el punto de vista estructural en cuanto a conocimiento, pero sí hay una indignación, hay una rabia por una situación que está pasando y que es un sistema económico que es un fraude y que no está dando los beneficios que espera el pueblo. Y se ha propagado rápidamente porque fueron cortos los lapsos en los cuales comenzó a difundirse esto del movimiento de los indignados, movimiento como Anónimo, que ya tiene unas características de internet, pero que también rápidamente pasó a ser global. Y bueno, así vemos cómo el mundo ya se está alzando y se está creando un descontento social importante que posiblemente conduzca a nuevas oportunidades de cambio, de derrocamiento de este sistema mundial de injusticia. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este segmento y bueno, los dejamos hasta el próximo, en el cual estaremos tocando los temas de interés nacional. Ya regresamos.